Un saludo a todos los amigos de apologéticacatólica.org. Hoy tenemos un video dedicado a responder las preguntas que nos envían por las redes sociales. Ante todo, muchas gracias a todos los que nos siguen, ya somos más de 24.000 en Facebook. Y sin más preámbulo, comencemos. La primera pregunta nos la envía él, se dice así: tengo una duda. ¿Por qué hay diferencias entre sacerdotes respecto a que si es pecado no asistir a misa? Por supuesto que se trata de cuando nos da flojera o no administramos bien el tiempo para asistir. Bien. Si es pecado no asistir a misa, porque ya sabemos que es un mandamiento, santificar la fiesta. Ahora, lo que quizás Elsa quiere preguntar es si es pecado mortal o si es pecado grave faltar a misa los domingos o días de precepto. Que haya sacerdotes que no estén de acuerdo entre sí sobre esto, bueno, se puede explicar a lo mejor porque lamentablemente hay mucha ignorancia en el pueblo católico y eso incluye también a nuestros sacerdotes. Pero la posición de la Iglesia respecto a esto está bien clara y está definida en el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica. Voy a leer lo que dice el numeral 2181 y así aclarar la duda. Dice así: la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, el cuidado de los niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan esta obligación cometen un pecado grave. Pues bien, creo que queda claro que sí es pecado grave no asistir a misa o en el domingo o los días de precepto, y bueno, los sacerdotes que dicen que no es pecado grave no están enseñando conforme a la enseñanza oficial de la Iglesia. Siguiente pregunta, nos la envía Darío. Dice así: he escuchado en varias ocasiones que en sus inicios el cristianismo era una secta. Me suena mentira, pero ¿qué se puede responder? Pues bien, ante todo, para entender este tipo de preguntas, yo creo que lo más importante es comenzar aclarando la terminología, porque el término secta ha ido variando su significado a lo largo de la historia. Actualmente se le suele denominar secta a esos grupos religiosos que tienen un líder al que consideran casi que como Dios, omnipotente, una estructura piramidal, aíslan a los adeptos de la sociedad, los hacen creer que ellos son los únicos que tienen absolutamente toda la verdad y todos los demás van a ir al infierno. Incluso ya también hay sectas que tienen prácticas destructivas y por eso se clasifican como sectas destructivas, como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Los testigos de Jehová, por ejemplo, cuánto daño nos hacen con su política o con su doctrina de rechazar las transfusiones de sangre y gracias a ellos se han perdido miles de vidas, ¿no? De niños y personas de todas las edades. Así que hoy el término secta tiene un significado bastante distinto a lo que tenía en la antigüedad. Cuando se hablaba antes de una secta, como su nombre lo indica, es de una sección de algo, ¿no? Y por eso es que hay personas, y eso incluye también sobre todo algunos grupos judíos, y tengo un amigo judío que cuando conversa conmigo y estamos debatiendo de temas de fe, él me dice eso: el cristianismo es una secta, me dice él. Y básicamente lo dice porque él hace referencia a que el cristianismo surge dentro del judaísmo. Y bajo su forma de ver las cosas es como que si tuviéramos una torta, que era el judaísmo, que eran todos los judíos, y dentro de esos mismos judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, se separaron unos cuantos y fundaron una pequeña agrupación, que es lo que ellos entienden como secta, que se separó y que siguió adelante por su cuenta.
Ahora, paradójicamente, ese pequeño pastelito, esa pequeña sección de judíos que se separaron, creció y creció y incorporó en sus filas a personas de todas las de todas las culturas, y tenemos lo que es hoy la Iglesia Católica, donde basándonos en ese mismo significado prácticamente parecería al revés, que el judaísmo es una pequeña secta del cristianismo. Ahora bien, ¿cómo responder a este tipo de preguntas? Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que para nosotros los católicos, el cristianismo no es una secta, sino que es la continuación de lo que era la religión verdadera. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había un conjunto de religiones falsas, Dios se revela a los patriarcas y a los profetas y surge lo que es la religión judía. En esa misma religión judía se profetiza que Dios bendeciría a través de la descendencia de Abraham a todas las naciones de la tierra, y esa profecía se cumple perfectamente en Jesús de Nazaret. Y por supuesto, cuando viene Jesús, el Mesías prometido, muchos judíos no creen en él. Otra pequeña porción de los judíos sí cree. Ya, recordemos que los apóstoles eran judíos, la Virgen María era judía, la primera parte del cristianismo sí era judío, y posteriormente Dios revela que el cristianismo no es solo para judíos, sino para todos, y por eso es que la iglesia ya se comienza a llamar católica, universal, abierta a todas las personas, y eso es una de las cosas que difiere o que diferencia a la Iglesia Católica de las sectas. Una secta es para unos cuantos escogidos, la Iglesia Católica está abierta para todos y es universal. Entonces, bien, más allá de la opinión personal de algún judío o de alguna persona que diga que la Iglesia Católica es una secta solo porque surgió de un pequeño grupo, dentro del judaísmo, digamos que nosotros vemos las cosas desde un punto de vista diferente. O sea, si bien es cierto que los primeros cristianos eran judíos, consideramos que no es una secta, sino la continuidad de la verdadera religión, y que lamentablemente el judaísmo, una gran parte de él, rechazó al Mesías y rechazó formar parte del pueblo de Dios. Otra pregunta de Darío. Alguien me dijo una vez que Jesús había sido rico. Yo no recuerdo eso. Espero tu respuesta. Dios te bendiga. La verdad que en la Biblia no dice explícitamente si Jesús fue rico o pobre. Y por lo que leemos en la Biblia, más allá de cualquier tipo de especulación, vemos que sencillamente Jesús nació en una familia donde tenía lo necesario para vivir. El padre era artesano, carpintero, y la madre era una ama de casa de la época. No creo que haya razones para especular más allá de eso. Pregunta Rubén. Una duda que tengo. Si los cristianos van al cielo después de pasar por el purgatorio, ¿por qué necesitan ser juzgados al final de los tiempos? Se supone que ya están salvos. Saludos. Bien, ante todo vamos a aclarar algunos conceptos básicos de doctrina católica para que podamos entender qué cree o qué enseña la Iglesia respecto al destino de los hombres después de la muerte. Según enseña la Biblia, cuando la persona muere, inmediatamente después viene lo que se conoce como el juicio particular. En la epístola a los Hebreos se menciona en el capítulo 9, versículo 27, dice así: y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego sean juzgados, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, se aparezca por segunda vez sin relación con el pecado. Ok. Y si nosotros seguimos
leyendo la Biblia, vemos por ejemplo que en el Apocalipsis también se habla de un juicio final. Lo menciona también Jesús en el capítulo 25 de Mateo, donde dice algo así, lo parafraseo: y el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de sus ángeles y separará uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los chivos, y pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: vengan a mí benditos, al reino de mi Padre que he preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, tuve desnudo y me vistieron, tuve preso y me visitaron. Y estos le preguntarán: ¿cuándo, Señor, hicimos eso? Y Jesús le responderá: cuando lo hicieron con a todos aquellos pequeñitos, lo hicieron conmigo. Y también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, tuve desnudo y no me vistieron, tuve preso y no me visitaron. Y ellos le preguntarán: ¿cuándo, Señor, hicimos eso? Cuando no lo hicieron con esos pequeñitos, no lo hicieron conmigo. Y termina diciendo: estos irán a la vida eterna y esto es un castigo eterno. Pero antes de ese juicio vemos que ya hay personas salvas. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, antes de que se narre el juicio final, en el Apocalipsis 6 se ve a los mártires que han muerto por causa de la palabra de Dios, clamando al cielo frente al trono pidiendo justicia. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, uno se pregunta: oye, ¿cómo es posible que si ya estas personas fueron juzgadas, unas están en el cielo y otras condenadas, por qué tiene que haber un juicio final? Bueno, básicamente la finalidad del juicio, dice el catecismo, es la siguiente: la del juicio final es revelar hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. No es volverlo a juzgar y cambiar el resultado del juicio que haya tenido en su juicio particular. El que se salvó, en su juicio particular se salvó, y de ese mismo momento sus almas gozan de la presencia de Dios, y el que se condenó desde ese mismo momento está condenado y está en el infierno. Ya luego del juicio final, se restaurará por completo la obra de la creación, y eso incluye que resucitaremos con nuestros propios cuerpos. Pregunta Chapis: quisiera saber por qué se le dice Santo Padre al Papa. Bien, generalmente cuando uno habla con protestantes de este tema, lo que se consigue es una doble objeción. Algunos critican que al Papa se le llame santo y otros critican que se le llame Padre. Y algunos critican que se le llame Santo Padre. Otras personas se pueden preguntar por qué. Bueno, vamos primero con por qué se le llama santo. Y ante todo hay que aclarar que la palabra santo no se usa exclusivamente con el Papa. Se usa con todos los bautizados o todos los miembros de la Iglesia. Ya al comienzo del Nuevo Testamento, en las epístolas, vemos que San Pablo la utiliza mucho. Por ejemplo, cuando saluda, dice así, 2 Corintios 13:12, todos los santos les saludan. O, por ejemplo, en Hechos 3:21, Dios habló por la boca de los santos profetas. Aquí ya no solamente habla de los miembros de la iglesia como tal, sino también de los profetas como santos. En Romanos 1:17 escribe: a todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación. Mas ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Y nuevamente cuando dice al servicio de los santos se refiere al servicio de los miembros de la iglesia. Por eso hay que tener claro que cuando hablamos de santo, no necesariamente estamos hablando de santo canonizado. Los católicos creemos que la iglesia está compuesta por los católicos que están en el cielo, que es lo que se conoce como iglesia triunfante, los santos que están en la tierra, que es lo que se conoce como iglesia militante, y los santos que están purificándose en el purgatorio, que es la iglesia purgante. Y por tanto, cuando profesamos en el credo
creo en la comunión de los santos, lo que decimos es que creemos que todos los santos, tanto los que están en el cielo, en la tierra o en el purgatorio, estamos en comunión o unidos unos con otros a través de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Hacemos ahora la siguiente parte de la pregunta: ¿por qué llamamos al Papa Padre? El término Padre hace referencia simplemente a un rol de paternidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que Padre también se le llama al que engendra, al que de alguna manera nos lleva a la fe. Y por eso es que vemos como en la propia Biblia, Abraham, por ejemplo, es llamado Padre de la fe o Padre de los creyentes. Lo dicen en el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos. El mismo rol lo adoptan los apóstoles. Por ejemplo, San Pablo en la Epístola a los Corintios, 1 Corintios 4, dice así: pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo, por el Evangelio, quien os ha engendrado en Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo se apropia de este rol de padre. ¿Por qué? Porque fue el que llevó a esos cristianos a la fe. San Juan hace lo mismo también en sus cartas, le llama a los miembros de las iglesias hijos míos. No es, por tanto, no tiene nada de malo llamar a los sacerdotes o a Abraham o al Papa Padre, siempre y cuando se entienda en qué referencia le llamamos Padre. ¿Qué sucede? Generalmente hay una objeción que generalmente hacen los protestantes respecto a que dicen que no deberíamos llamar a nadie Padre. Y lo hacen porque interpretan literalmente el capítulo 23 de Mateo. Vamos a leer el capítulo 23 completo en su contexto y vamos a tratar de entender por qué ellos piensan de esa manera y cuál debería ser la interpretación correcta de este texto. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos se han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ni ellos siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y en los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Luego de leer el texto completo, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que prohíbe Jesús ahí o qué es lo que censura? ¿Tener la actitud de los fariseos de buscar siempre los primeros lugares o de literalmente llamar a alguien maestro, padre o guía? La mayoría de los estudiosos, inclusive protestantes, están de acuerdo de que no se puede tomar de una manera absolutamente literal la prohibición de no llamar a nadie padre, porque si no, ni los propios hijos podrían llamar padre a sus progenitores. La mayoría alega que sí se puede llamar en sentido carnal a alguien padre, pero no en sentido espiritual. Pero luego tenemos la siguiente pregunta: entonces, ¿por qué los apóstoles no hicieron caso de ese mandato? ¿Por qué llamaron a Abraham el padre de la fe? ¿Por qué se hicieron llamar ellos mismos padres? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Incluso, ¿por qué había un oficio dentro de la iglesia que era el de los maestros, cuando Cristo mismo ahí también dice que no llamen a nadie maestro? La respuesta lógica es simplemente que Cristo allí estaba utilizando un recurso literario que se conoce como hipérbole para destacar una idea principal, que es: sean humildes y no sean soberbios como los fariseos. Eviten la actitud de querer siempre ocupar los primeros puestos. La siguiente pregunta nos la envía María Luisa. Dice así:
Que la paz del Señor esté siempre contigo. Me gustaría tener conocimiento sobre los catecúmenos, si es verdad que son una secta. María Luisa está preguntando sobre el camino neocatecumenal, que es un movimiento aprobado por la Iglesia Católica. Los movimientos aprobados por la Iglesia Católica en ningún caso son una secta. Cuando la Iglesia aprueba uno de estos movimientos, los estudia, evalúa su constitución, sus estatutos y le da el visto bueno. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir hipotéticamente que alguno de estos movimientos se desviara de sus estatutos y fuera adoptando algunos elementos de deriva sectaria. Y no fuera formalmente una secta, pero sí se fuera transformando materialmente en una. Pero, ¿podría pasar eso con el camino neocatecumenal? Eso tendría que decirlo la Iglesia. Hasta donde yo he podido conocer a gente del camino neocatecumenal, nada me da a indicar eso. De hecho, tengo amigos también que son muy críticos y me comentan muchas cosas. Mira, los catecúmenos creen esto, lo otro. Y cuando yo les he preguntado a los propios catecúmenos si eso es verdad, ellos lo han negado. Así que como no tengo bases para creer de primera mano todo lo que dicen del camino neocatecumenal, me atengo a lo que dice la Iglesia oficialmente, que el camino neocatecumenal es uno de los movimientos más prósperos de la Iglesia. Y con esto termino por el día de hoy. Me disculpo con aquellas personas que no les pude responder sus preguntas en este video. Aspiro Dios mediante a hacerlo para el próximo. Y si tienes más preguntas también puedes enviarla a nuestra página de Facebook, donde las estamos recogiendo. Y con mucho gusto la guardaré y trataré de contestarla. Me despido y que tengan un feliz domingo. Hasta la vista.